Cuando hablamos de David y su victoria sobre Goliat, pensamos en un acto heroico aislado, una batalla decisiva que terminó con la amenaza de los gigantes. Pero la verdad es mucho más profunda y aterradora. Goliat no era un guerrero solitario, sino parte de una estirpe de gigantes que habían sembrado el terror en la tierra durante siglos. Y entre ellos había alguien con una sed de venganza más grande que cualquiera: su propio hermano. Esta es la historia que nunca te contaron. Una historia que muestra que la lucha de David contra los gigantes no terminó con una simple piedra. En los textos bíblicos se menciona que Goliat tenía hermanos, pero rara vez se habla de ellos con el mismo énfasis. Esto no significa que fueran menos poderosos o peligrosos. De hecho, la amenaza que representaban para Israel fue tan grande que incluso el rey David, años después de haber derrotado a Goliat, se encontró en un enfrentamiento mortal con uno de ellos. Este gigante, llamado Isbi-Benob, no solo era un guerrero formidable, sino que tenía un único propósito en mente: vengar la muerte de su hermano y destruir al hombre que se había convertido en el mayor rey de Israel. El enfrentamiento entre David y el hermano de Goliat fue un episodio casi olvidado en la historia bíblica, pero su impacto fue crucial. No era solo una lucha entre dos hombres, sino la continuación de un conflicto ancestral entre los descendientes de los gigantes y el pueblo de Dios. Este gigante no luchaba solo por los filisteos, sino por algo más profundo: una guerra antigua entre linajes, entre fuerzas espirituales opuestas que se habían enfrentado desde tiempos inmemoriales. Pero, ¿cómo es que los gigantes seguían existiendo después del diluvio? ¿Qué conexión tenían con los misteriosos seres conocidos como los Nefilim? Y lo más importante, ¿cómo es que David, el héroe de Israel, casi encontró su fin en manos de uno de estos colosos? Para entenderlo, debemos explorar lo que sucedió después de la muerte de Goliat y la oscura historia de su linaje. El día en que David derrotó a Goliat fue un punto de inflexión en la historia de Israel. Hasta ese momento, los filisteos dominaban la región con su ejército formidable y su campeón invencible. Pero cuando un simple pastor, armado con solo una honda y 5 piedras, derribó al gigante más temido, algo cambió en la balanza de poder. No solo los israelitas ganaron la batalla, sino que se envió un mensaje claro: el Dios de Israel estaba con su pueblo y podía derribar como a los enemigos más poderosos. Sin embargo, lo que pocos consideran es el impacto de esta victoria en los gigantes que aún quedaban. La muerte de Goliat no fue solo una derrota militar, sino un acto de desafío contra toda su estirpe. En la cultura antigua, la venganza era un principio sagrado, y la muerte de un guerrero no podía quedar sin respuesta. La noticia de que un simple joven había humillado y matado a su hermano mayor despertó la furia de los restantes gigantes, quienes juraron vengarse. El tiempo pasó y David se convirtió en rey, pero los gigantes no olvidaron. Años después, cuando David ya no era un joven pastor, sino un monarca experimentado, la oportunidad de venganza finalmente llegó. Isbi-Benob, uno de los descendientes de los Refaim, vio el momento perfecto para acabar con el hombre que había matado a su hermano. Esta no era una simple batalla, era una misión personal, una deuda de sangre que debía ser saldada. Lo que nadie esperaba era que esta vez la historia sería diferente. David ya no era el joven ágil que había corrido al campo de batalla con confianza inquebrantable. El tiempo y las guerras lo habían desgastado. En esta nueva confrontación, no bastaría con la fe y la destreza. El rey de Israel estaba en peligro, y su destino pendía de un hilo. Muchas personas creen que los gigantes fueron un fenómeno aislado en la historia, criaturas de una época lejana que desaparecieron con el tiempo. Pero la Biblia nos dice algo diferente.
No solo Goliat tenía hermanos, sino que existían linajes enteros de estos seres colosales que continuaron apareciendo incluso después de su muerte. La lucha de Israel contra los gigantes no terminó con David. De hecho, apenas comenzaba. La existencia de los gigantes en la Biblia no es un simple detalle mitológico. En varios pasajes se mencionan clanes enteros de gigantes, como los Anakim, los Emim y los Zamzumim. Todos estos pueblos tenían algo en común. Eran increíblemente altos, fuertes y feroces en la batalla. Además, muchos de ellos parecían tener un origen misterioso, relacionado con los tiempos anteriores al diluvio y con los seres conocidos como los Nefilim. El caso de los hermanos de Goliat es solo uno de muchos ejemplos. En los años siguientes a la victoria de David sobre el gigante filisteo, otros guerreros de Israel también tuvieron que enfrentarse a estos colosos. Uno tras otro, fueron cayendo, pero no sin dejar una marca en la historia. Cada uno de estos encuentros revelaba que la guerra contra los gigantes no era solo una cuestión de poder militar, sino una lucha entre la luz y la oscuridad. ¿Qué hacían estos gigantes en la tierra? ¿Por qué siempre parecían estar en conflicto con el pueblo de Dios? Estas preguntas han intrigado a estudiosos y creyentes por siglos. Pero lo que es seguro es que su influencia no terminó en la antigüedad. La presencia de estos seres en la historia de Israel sugiere que su legado, de una forma u otra, continuó afectando al mundo mucho después de que David enfrentara a Goliat. La idea de que Goliat tenía hermanos no es un simple detalle sin importancia. En 2 Samuel 21, 15 a 22, la Biblia menciona claramente que otros gigantes relacionados con él aparecieron en batalla contra Israel. Esto nos lleva a una pregunta inquietante. ¿Estos gigantes operaban de manera aislada o formaban parte de un plan mayor? Las antiguas culturas de la región, como los cananeos y los filisteos, no solo toleraban la presencia de gigantes en sus ejércitos, sino que los consideraban aliados estratégicos. En algunos casos, incluso los veneraban como dioses. Esto sugiere que la presencia de los hermanos de Goliat en las guerras contra Israel no era casualidad, sino parte de una conspiración para eliminar al pueblo elegido. Algunos textos antiguos fuera de la Biblia sugieren que los gigantes no solo eran guerreros poderosos, sino que también poseían conocimientos avanzados. Se ha especulado que tenían habilidades en la forja de armas, en estrategias militares y en otras áreas que los hacían extremadamente peligrosos. Esto haría que su participación en las guerras contra Israel no fuera solo física, sino también estratégica. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Israel se enfrentaba no solo a los ejércitos enemigos, sino a seres que parecían tener un propósito mayor. Los hermanos de Goliat no buscaban solo venganza. Querían erradicar a Israel y demostrar que su linaje aún tenía el poder de dominar la tierra. Pero había un problema. El Dios de Israel estaba con su pueblo, y la historia mostraría que ni siquiera los gigantes podrían cambiar su destino. David ya había probado ser un guerrero formidable. Había derrotado a Goliat en su juventud y a lo largo de los años había liderado a Israel en numerosas batallas contra filisteos, moabitas, edomitas y otras naciones enemigas. Sin embargo, el tiempo no perdona a nadie, y cuando la guerra contra los filisteos se reavivó, David ya no era el mismo joven ágil que una vez corrió al campo de batalla con solo una honda y piedras.
Fue en este momento que apareció un nuevo enemigo, uno que cambiaría para siempre la forma en que David enfrentaría la guerra. Isbi-Benob, el gigante que buscaba su venganza. Isbi-Benob no era un guerrero cualquiera. Según la Biblia, era un descendiente de los Refaim, la misma raza de gigantes a la que pertenecía Goliat. Sin embargo, este coloso tenía algo especial, una espada nueva, forjada con un propósito único. La Escritura menciona que su arma pesaba más de 13 libras de bronce, lo que significa que solo un ser con fuerza sobrehumana podía blandirla con facilidad. Su objetivo era claro: encontrar a David y acabar con él, saldando la deuda de sangre que los gigantes aún tenían con el rey de Israel. El momento de su ataque no fue al azar. Los filisteos, astutos en la guerra, sabían que David ya no era el joven impetuoso de antes. Sabían que su resistencia no era la misma, que los años de batalla habían pasado factura a su cuerpo. Fue entonces cuando Isbi-Benob lo encontró en el campo de batalla. El gigante se lanzó contra él con su espada pesada, y por primera vez en la historia de Israel, David se encontró al borde de la muerte. A diferencia de su lucha contra Goliat, esta vez David no estaba solo. Justo cuando el gigante estaba a punto de asestar el golpe final, un aliado inesperado apareció para salvarlo. Su nombre era Abisai, uno de los valientes hombres de David. Con un golpe preciso, logró derribar al coloso antes de que pudiera terminar con la vida del rey. Pero esta batalla trajo consigo una revelación alarmante. David ya no podía pelear como antes. Su vida era demasiado valiosa para Israel, y a partir de ese día, sus hombres hicieron un juramento solemne. Nunca más permitirían que el rey fuera al frente de batalla. El encuentro con Isbi-Benob marcó un punto de inflexión en la vida de David. Durante años, había sido el héroe de Israel, el líder valiente que luchaba junto a sus hombres en cada batalla. Pero el tiempo no pasa en vano, y esta vez, cuando el gigante lo atacó, David no pudo reaccionar con la misma velocidad y precisión de su juventud. Su cuerpo ya no tenía la resistencia de antes, y la fatiga de la guerra comenzó a cobrarle un precio. En el fragor de la batalla, David sintió el peso de su edad como nunca antes. Su respiración se volvió pesada, sus movimientos más lentos, y en un instante, el coloso lo superó. Isbi-Benob se alzó sobre él con su enorme espada lista para dar el golpe final. El rey de Israel, el hombre que una vez había matado a Goliat con una sola piedra, ahora estaba indefenso ante otro gigante de la misma estirpe. En ese momento, David comprendió algo que nunca había considerado. Ya no era invencible. La intervención de Abisai fue providencial. Sin su ayuda, David habría sido asesinado allí mismo, cambiando el destino de Israel para siempre. Abisai, que era sobrino de David y uno de los más feroces guerreros de su ejército, actuó con una rapidez impresionante. Se lanzó contra Isbi-Benob y con una estocada precisa logró derribarlo antes de que pudiera acabar con el rey. Fue un acto de lealtad absoluta, un momento que demostró que, aunque David seguía siendo el líder de Israel, su ejército ya no podía arriesgarse a perderlo. La decisión fue inmediata. Los hombres de David se reunieron y le hicieron un juramento solemne. No saldrás más con nosotros a la batalla, para que no se apague la lámpara de Israel. Segundo Samuel 21, 17. Entendieron que el futuro de la nación dependía de su líder, y su papel ya no era luchar en el campo de batalla, sino dirigir y proteger a Israel desde el trono. La era del David guerrero estaba llegando a su fin, pero la amenaza de los gigantes aún no había terminado. La caída de Isbi-Benob no significó el fin de los gigantes. Al contrario,
fue solo el comienzo de una nueva serie de enfrentamientos. La Biblia menciona que después de este evento, siguieron apareciendo otros descendientes de Goliat y los Refaim, y cada uno de ellos representaba una nueva amenaza para Israel. Aunque David ya no estaba en el campo de batalla, sus hombres continuaron enfrentando a estos colosos en una serie de guerras que demostrarían una vez más que la fe y el coraje podían superar cualquier desafío. Uno de estos gigantes fue Saf, otro descendiente de los Refaim, que fue asesinado en una batalla posterior contra los filisteos. Luego, en otro conflicto, un guerrero llamado el Hanán mató a un coloso conocido como Goliat, el Quiteo. Esto ha causado controversia entre los estudiosos, ya que algunos creen que podría haber sido un pariente cercano de Goliat o, incluso, un título que se le daba a los gigantes de Gat. Sin embargo, la batalla más aterradora aún estaba por venir. En otro conflicto, un gigante de Gat apareció en el campo de batalla, pero este tenía una peculiaridad que lo hacía aún más temible. Tenía 6 dedos en cada mano y en cada pie. Este extraño rasgo ha sido mencionado en otras culturas antiguas como una señal de seres poderosos o sobrenaturales. En la Biblia, este coloso fue derrotado por Jonatán, el sobrino de David, demostrando que el linaje del rey aún tenía el valor para enfrentar a los enemigos de Israel. Los gigantes no solo eran más fuertes y grandes que los humanos comunes, sino que su presencia en el ejército filisteo sugería que su linaje aún tenía influencia sobre los pueblos de la región. ¿Cómo era posible que estos colosos aún existieran después del diluvio? ¿Qué secreto ocultaban los Refaim? Y lo más inquietante, ¿había más gigantes esperando su momento para volver a desafiar al pueblo de Dios? La mención de los Refaim en la Biblia ha generado preguntas durante siglos. No eran simples gigantes, sino una raza misteriosa que aparecía en distintas épocas y lugares, siempre relacionada con la guerra, el caos y el terror. Su presencia en la tierra parece haber sido una anomalía, ya que la mayoría de los pueblos antiguos no podían explicar su origen. Algunos creían que eran descendientes de los Nefilim, los seres híbridos nacidos de la unión prohibida entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres antes del diluvio. Génesis 6:4. A pesar del castigo divino con el diluvio, los gigantes volvieron a aparecer en la tierra, y los Refaim fueron una de las tribus más temidas de esta descendencia. Se asentaron en diversas regiones, especialmente en Canaán, donde los israelitas los encontraron al entrar en la tierra prometida. Moisés y Josué tuvieron que luchar contra ellos en repetidas ocasiones, ya que su presencia era una barrera para que Israel pudiera establecerse en la región. Su estatura descomunal y fuerza inhumana los convertían en adversarios temibles. Uno de los relatos más impactantes sobre los Refaim proviene del libro de Deuteronomio, donde se menciona a Og, rey de Basán, un gigante cuyo lecho de hierro medía aproximadamente 4 metros de largo. Deuteronomio 3:11. Su existencia demuestra que los gigantes aún vivían en tiempos de Moisés y que su influencia se extendía más allá de los filisteos. Og fue derrotado por Israel, pero la batalla contra los gigantes estaba lejos de terminar. Los Refaim no solo representaban una amenaza física, sino que también estaban rodeados de un aura de misterio espiritual. En el hebreo antiguo, la palabra Refaim puede traducirse como sombras o espíritus de los muertos, lo que ha llevado a algunos estudiosos a sugerir que estos seres tenían una conexión con fuerzas sobrenaturales. ¿Eran solo descendientes de los Nefilim o algo más? Podría haber algo más oscuro detrás de su existencia. Para entender realmente quiénes eran los gigantes y de dónde venían, es necesario regresar a uno de los pasajes más enigmáticos de la Biblia. Génesis 6:1
a 4. Allí se menciona que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que escogieron. Como resultado nacieron los Nefilim, seres gigantes que poseían habilidades y poderes sobrehumanos. ¿Podrían estos Nefilim ser los ancestros de Goliat y sus hermanos? La teoría de que los gigantes eran descendientes de ángeles caídos ha sido ampliamente discutida por estudiosos y teólogos. Según el libro apócrifo de Enoc, un grupo de ángeles conocidos como los vigilantes descendió a la tierra y tomó esposas humanas, engendrando una raza de seres híbridos. Dios, al ver la corrupción que habían traído al mundo, decidió destruirlos con el diluvio. Sin embargo, algunos creen que su linaje de alguna manera sobrevivió y reapareció en la historia bíblica, manifestándose en tribus como los Refaim, los Anakim y los Zamzumim. Esta conexión con seres celestiales caídos podría explicar por qué los gigantes poseían fuerza sobrehumana, habilidades estratégicas avanzadas e incluso eran adorados como dioses por algunas civilizaciones antiguas. Culturas como los cananeos y los fenicios les rendían culto y los integraban en sus ejércitos, creyendo que eran manifestaciones de los dioses de la antigüedad. Si los gigantes tenían un origen tan oscuro, eso también explicaría por qué Dios ordenó a Israel erradicarlos completamente de la tierra prometida. No se trataba solo de una cuestión territorial, sino de una guerra espiritual contra una raza corrompida que no debía existir. A lo largo de la historia bíblica, los descendientes de estos seres continuaron apareciendo, y su influencia no terminó con la derrota de Goliat. A lo largo de la historia, muchas civilizaciones antiguas han rendido culto a figuras colosales. En la mitología griega, los titanes eran descritos como seres gigantescos con un poder inmenso. En Egipto, Babilonia y Canaán, las deidades eran representadas como figuras gigantes con rasgos sobrehumanos. ¿Podría esto estar relacionado con la presencia de los gigantes en la Tierra? Las evidencias sugieren que algunos pueblos antiguos consideraban a los gigantes como semidioses. En la Biblia, se menciona que los cananeos y los filisteos integraban a los gigantes en sus ejércitos y los veneraban como protectores de sus ciudades. Goliat, por ejemplo, no era solo un soldado, sino un campeón de los filisteos, lo que indica que tenía un estatus especial. Algunas inscripciones antiguas descubiertas en la región de Canaán revelan que ciertos pueblos realizaban sacrificios en honor a seres gigantescos. También se han hallado estatuas y figuras representando a dioses con rasgos físicos descomunales, lo que refuerza la teoría de que los gigantes fueron considerados entidades divinas por varias culturas. Si los gigantes eran vistos como dioses por algunas civilizaciones, su enfrentamiento con Israel no era solo una guerra territorial, sino un choque entre el Dios de Israel y las fuerzas de la oscuridad. En cada batalla, al vencer a los gigantes, Israel no solo ganaba una victoria militar, sino que demostraba que su Dios era el único Dios verdadero. La Biblia relata que después de la muerte de Isbi-Benob, las guerras contra los gigantes no cesaron. Los soldados de David continuaron enfrentándose a estos colosos, eliminándolos uno a uno. En una de las batallas más impactantes, Jonatán, sobrino de David, mató a un gigante que tenía 6 dedos en cada mano y en cada pie, un rasgo genético que se ha registrado en otras partes del mundo como una señal de linajes antiguos especiales. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Cada batalla contra los gigantes
parecía ser una prueba de fe y resistencia para el pueblo de Israel. No se trataba solo de eliminar una amenaza física, sino de demostrar que la verdadera fortaleza no venía de la estatura o del poder humano, sino de Dios. Los gigantes, que una vez dominaron la tierra y aterrorizaron a las naciones, comenzaron a desaparecer. Uno a uno, fueron cayendo en manos de los valientes guerreros de Israel. La era de los gigantes estaba llegando a su fin, pero su legado perduraría en la historia. ¿Qué significaba realmente la extinción de los gigantes? ¿Fue una simple coincidencia o un acto deliberado de Dios para restaurar el orden en la tierra? La respuesta a estas preguntas sigue siendo un misterio. Aunque los gigantes de la antigüedad desaparecieron de la historia registrada, su legado sigue vivo en los textos sagrados, en las tradiciones de diferentes civilizaciones y en los enigmas que la arqueología aún no ha podido resolver. La pregunta sigue abierta. ¿De dónde vinieron realmente los gigantes? Sabemos que su presencia está documentada en la Biblia y en otras culturas antiguas, pero su origen sigue siendo un misterio. ¿Fueron una anomalía genética? ¿Eran descendientes de los ángeles caídos, como afirman algunos textos apócrifos? ¿O acaso su historia es un eco distorsionado de una realidad mucho más profunda? Las evidencias de la existencia de seres gigantescos en la antigüedad no se limitan solo a la Biblia. Diversos hallazgos arqueológicos han reportado esqueletos de gran tamaño, estructuras monumentales que desafían las capacidades humanas de su época y relatos de antiguas civilizaciones que describen a seres colosales con habilidades extraordinarias. En América, Asia y Medio Oriente existen mitos y leyendas sobre titanes, dioses gigantes y razas perdidas que gobernaron la Tierra en un tiempo olvidado. ¿Podríase haber una conexión entre todas estas historias? Algunos creen que los Nefilim no fueron completamente erradicados, sino que su linaje pudo haber continuado de formas inesperadas. ¿Podrían algunas de las dinastías reales de la antigüedad haber sido descendientes de estos seres? Es posible que ciertas habilidades atribuidas a líderes míticos, como la fuerza sobrehumana o la longevidad, tengan raíces en esta misteriosa ascendencia. Aunque la Biblia afirma que Israel venció a los gigantes, hay quienes creen que su presencia no desapareció del todo, sino que se diluyó en la historia, camuflándose en la evolución de la humanidad. Aún hay muchas preguntas sin respuesta. Los gigantes de la Biblia fueron derrotados, pero su legado sigue generando debate. ¿Realmente su historia terminó en los tiempos de David? ¿O hay algo más? Algo que aún no hemos descubierto. Mientras sigan apareciendo evidencias y nuevas interpretaciones de los textos antiguos, el misterio de los Nefilim y los gigantes seguirá vivo. Quizás, en algún momento, descubriremos la verdad sobre estas criaturas que marcaron la historia de la humanidad de una manera que apenas comenzamos a comprender. Las Islas Salomón, ubicadas en el corazón del Océano Pacífico, albergan un enigma antiguo que ha fascinado a exploradores y científicos durante siglos. Este archipiélago, compuesto por 6 islas principales y más de 900 islotes, no solo es conocido por su belleza natural, sino también por las leyendas que emergen de su vegetación exuberante y sus montañas misteriosas. Entre estas leyendas destaca la de los gigantes bíblicos, conocidos como los Nefilim, que supuestamente encontraron refugio en estas remotas tierras. ¿Te imaginas que gigantes bíblicos todavía caminen entre nosotros? Las historias de los Nefilim se remontan a tiempos bíblicos, cuando estos seres colosales fueron mencionados en el libro del Génesis. Había gigantes en la tierra en aquellos días,
y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Génesis 6:4. Según las Escrituras, estos gigantes fueron producto de la unión entre ángeles caídos y mujeres humanas, creando una raza de seres poderosos y temidos. Esta historia no solo te llevará a través de increíbles descubrimientos arqueológicos e historias increíbles, sino que también cambiará tu perspectiva sobre la historia y el mundo tal como lo conocemos. Comparte este video con tus seres queridos en WhatsApp y Facebook y exploremos juntos los secretos más profundos de nuestro pasado. Dios los bendecirá por compartir la santa palabra. Si te gusta este tipo de estudio, comenta abajo, quiero más. De esta manera sabrás si realmente debes seguir subiendo nuevos videos. Con el paso del tiempo, los relatos sobre estos gigantes se han entrelazado con las tradiciones orales de las tribus indígenas de las Islas Salomón. Los nativos cuentan historias de gigantes que habitan las cuevas y las profundidades de las islas, protegiendo antiguos secretos y tesoros. Estas narraciones han sido transmitidas de generación en generación, manteniendo viva la fascinación y el misterio que rodea a estas criaturas. La combinación de la mitología bíblica y las leyendas locales ha creado una narrativa rica y compleja que continúa atrayendo la atención de estudiosos y aventureros. La pregunta persiste: ¿son estas historias meras fábulas o hay algo de verdad detrás de ellas? Con cada exploración y cada descubrimiento arqueológico, las Islas Salomón revelan más pistas, desafiando a la humanidad a desentrañar los secretos que se esconden entre sus sombras. El origen de los Nefilim se encuentra profundamente arraigado en las escrituras bíblicas y ha sido objeto de numerosas interpretaciones y debates a lo largo de los siglos. Según el libro del Génesis, estos gigantes surgieron cuando los hijos de Dios descendieron a la tierra y tomaron a las hijas de los hombres como esposas. Esta unión produjo una descendencia de seres gigantes y poderosos, conocidos como Nefilim, cuyo nombre se traduce literalmente como los caídos. Génesis 6:1-4. La existencia de los Nefilim es también mencionada en otros textos antiguos, como el libro de Enoc, un texto apócrifo que proporciona más detalles sobre estos seres. Enoc describe cómo los ángeles caídos enseñaron a los humanos conocimientos prohibidos y engendraron a los Nefilim, quienes comenzaron a causar estragos en la tierra. Y hubo gran impiedad sobre la tierra, y murieron los hombres y clamaron, y su clamor subió hasta el cielo. Enoc 7:5-6. A medida que los Nefilim se multiplicaban, su influencia y poder crecieron, convirtiéndose en una amenaza para la humanidad. La Biblia narra que, debido a la maldad y la corrupción que los Nefilim trajeron al mundo, Dios decidió purgar la tierra con el gran diluvio. Sin embargo, la pregunta de si todos los Nefilim perecieron en el diluvio o si algunos lograron sobrevivir ha sido tema de especulación y debate. Esta incertidumbre ha alimentado las leyendas sobre su posible refugio en lugares remotos como las Islas Salomón. Las historias contemporáneas y las investigaciones arqueológicas continúan explorando la posibilidad de que los Nefilim hayan dejado descendientes en diversas partes del mundo. Las Islas Salomón, con su rica tradición oral y sus misteriosas estructuras megalíticas, se presentan como un escenario intrigante para la búsqueda de respuestas sobre estos gigantes ancestrales. La conexión entre la mitología bíblica y las leyendas locales crea un tapiz complejo y fascinante que sigue atrayendo a aquellos que buscan desentrañar los secretos de estos colosos antiguos. Las Islas Salomón, situadas al este de Papúa Nueva Guinea, son una nación independiente,
compuesta por un archipiélago de gran diversidad geográfica y cultural. Este paraíso tropical no solo es conocido por sus paisajes impresionantes y su biodiversidad, sino también por las misteriosas historias que han surgido de sus profundidades. Cada isla y cada islote tiene su propia historia que contar, y muchas de ellas están impregnadas de leyendas sobre gigantes y seres sobrenaturales. Guadalcanal, la isla más grande y la sede de la capital honiara, tiene un lugar destacado en la historia debido a la feroz batalla que se libró allí durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, mucho antes de que los soldados estadounidenses y japoneses combatieran en sus costas, los habitantes locales ya narraban historias sobre gigantes que habitaban las montañas y las selvas de la isla. Estas historias han sido transmitidas de generación en generación, enriqueciendo el folclore local. La rica tradición oral de las tribus indígenas de las Islas Salomón es fundamental para entender el contexto de estas leyendas. Los relatos sobre gigantes no son simplemente cuentos para asustar a los niños. Forman parte de una cosmovisión más amplia que conecta a los habitantes de las islas con sus antepasados y su entorno natural. Las historias de los gigantes están entrelazadas con mitos de creación, espíritus guardianes y la historia sagrada de la tierra que habitan. Explorar las Islas Salomón es adentrarse en un mundo donde lo real y lo mítico se entrelazan de manera inseparable. Cada montaña, cada cueva y cada rincón de la selva puede ser el escenario de un antiguo relato sobre los Nefilim. Para los exploradores y los investigadores, este archipiélago representa una oportunidad única de descubrir y documentar los secretos que han permanecido ocultos durante siglos, esperando ser revelados a aquellos que se atreven a buscar más allá de lo evidente. En el año 1568, el navegante español Álvaro de Mendaña zarpó desde las costas del Perú en busca de nuevas tierras y riquezas. Guiado por las brumas del desconocido, Mendaña avistó un conjunto de islas que pronto tomarían un lugar destacado en los mapas del mundo. Emocionado por su descubrimiento, las bautizó como las Islas Salomón, inspirado por la leyenda bíblica del rey Salomón y sus fabulosas riquezas. Este hallazgo marcó el inicio de una era de exploración y curiosidad sobre estas tierras remotas. Las expediciones españolas posteriores, en 1595 y 1606, continuaron la búsqueda de los supuestos tesoros de Salomón. Aunque las riquezas materiales no se encontraron en la magnitud esperada, estas exploraciones revelaron un paisaje exuberante y enigmático, lleno de misterios y leyendas. Los exploradores documentaron relatos de los habitantes locales sobre gigantes y seres sobrenaturales que habitaban las profundidades de las islas, alimentando la fascinación y el misterio que rodeaba a estas tierras. La conexión entre las leyendas bíblicas y los descubrimientos en las Islas Salomón es intrigante. Las historias de los Nefilim y los relatos locales sobre gigantes sugieren una posible continuidad entre las tradiciones antiguas y las creencias indígenas. Esta confluencia de mitos ha llevado a algunos investigadores a especular sobre la existencia de una conexión histórica entre los relatos bíblicos y las culturas de las islas del Pacífico, una teoría que sigue siendo explorada y debatida en la actualidad. Los descubrimientos arqueológicos y las investigaciones modernas han añadido capas adicionales a este enigma. Las estructuras megalíticas, las cuevas misteriosas y los artefactos antiguos encontrados en las islas sugieren la existencia de una civilización avanzada y desconocida.
Cada nuevo hallazgo abre una ventana al pasado, proporcionando pistas sobre los habitantes originales de las Islas Salomón y su posible relación con los gigantes de las leyendas. Estos descubrimientos continúan desafiando nuestra comprensión de la historia y la mitología de este remoto archipiélago. En 1568, el audaz navegante español Álvaro de Mendaña escribió un nuevo capítulo en la historia de la exploración, al adentrarse en los vastos océanos desde las costas de Perú. Entre las brumas del desconocido, avistó un conjunto de islas que pronto tomarían un lugar destacado en los mapas del mundo. Convencido de que había encontrado un hallazgo de inmenso valor, bautizó a estas tierras como las Islas Salomón, alimentando la esperanza de descubrir riquezas más allá de la imaginación. La leyenda bíblica del rey Salomón, famoso por su sabiduría y sus tesoros, inspiró a Mendaña a nombrar estas islas en su honor. Según las antiguas escrituras, Salomón había obtenido sus fabulosas riquezas de tierras lejanas, y Mendaña creía que estas islas podían ser el origen de tales tesoros. Aunque la búsqueda de oro no produjo los resultados esperados en su época, el descubrimiento de las Islas Salomón dejó una huella duradera en la historia de la exploración. El nombre de las Islas Salomón evocaba imágenes de riquezas y maravillas, atrayendo a otros exploradores en busca de fama y fortuna. En los años siguientes, varias expediciones españolas zarparon con la esperanza de desentrañar los secretos ocultos en estas islas. Aunque los informes iniciales sobre el oro nunca fueron confirmados, el paso del tiempo ha revelado que las islas albergan recursos naturales significativos, incluyendo depósitos de oro que han sido explotados en tiempos modernos. Más allá de la búsqueda de riquezas materiales, las Islas Salomón han capturado la imaginación de aquellos interesados en los misterios antiguos y las leyendas de gigantes. Los relatos de los nativos sobre seres colosales que habitan en las profundidades de las islas han persistido a lo largo de los siglos, atrayendo a investigadores y aventureros. La combinación de mitología bíblica, historia de la exploración y tradiciones indígenas crea un tapiz rico y complejo que continúa intrigando a quienes buscan desvelar los secretos de este remoto archipiélago. La leyenda del rey Salomón y sus inmensas riquezas ha sido una fuente de inspiración y misterio durante milenios. Salomón, conocido por su sabiduría y opulencia, fue un monarca bíblico cuyas historias están profundamente arraigadas en las escrituras sagradas. Según el Antiguo Testamento, Salomón recibió tesoros y regalos de todo el mundo, incluyendo el mítico oro de Ofir, cuya ubicación sigue siendo un enigma hasta el día de hoy. Primero Reyes 9:28. El vínculo entre Salomón y las Islas Salomón se basa en la creencia de que estas tierras podrían haber sido una fuente de las fabulosas riquezas del rey. Las expediciones españolas, lideradas por Álvaro de Mendaña, se inspiraron en esta leyenda con la esperanza de descubrir los tesoros perdidos del monarca bíblico. Aunque no encontraron el oro en la medida esperada, la idea de que las islas estaban conectadas con Salomón persistió, alimentando la fascinación y las expediciones posteriores. Las leyendas locales de las Islas Salomón también contribuyeron a este misterio. Los relatos de los nativos sobre gigantes y riquezas ocultas resonaban con las historias bíblicas, creando una conexión mística entre las dos culturas. Estas historias han sido transmitidas de generación en generación, manteniendo viva la posibilidad de que los tesoros de Salomón aún esperen ser descubiertos en algún rincón olvidado del archipiélago. Hoy en día, las Islas Salomón siguen siendo un lugar de intriga y exploración para aquellos que buscan desentrañar los secretos de la antigüedad.
La combinación de la mitología bíblica con las leyendas locales ofrece un rico tapiz de historias que continúan atrayendo a investigadores y aventureros de todo el mundo. Cada nueva expedición y cada descubrimiento arqueológico aportan nuevas pistas, acercándonos un poco más a la verdad detrás de las leyendas del rey Salomón y sus tesoros perdidos. Guadalcanal, la isla más grande de las Islas Salomón, tiene una historia marcada por la guerra y la valentía. Durante la Segunda Guerra Mundial se convirtió en el escenario de una de las campañas más importantes y sangrientas del Pacífico. Desde 1942 hasta 1943, las fuerzas aliadas y japonesas lucharon ferozmente por el control de la isla, en una serie de batallas que cambiaron el curso de la guerra en el Pacífico. La batalla de Guadalcanal comenzó en agosto de 1942, cuando las fuerzas estadounidenses desembarcaron en la isla para asegurar el control de un aeródromo estratégico. Esta campaña fue crucial para detener la expansión japonesa en el Pacífico y proteger las rutas marítimas hacia Australia. Las condiciones en la isla eran extremadamente difíciles, con selvas densas, enfermedades tropicales y un enemigo tenaz que estaba decidido a mantener su posición a toda costa. Más allá de la guerra, Guadalcanal también es conocida por sus misteriosas leyendas sobre gigantes. Los soldados estadounidenses y japoneses que lucharon en la isla reportaron haber visto criaturas enormes y aterradoras en las montañas y selvas. Estos relatos se sumaron a las historias locales de gigantes que habían habitado la isla durante siglos. Aunque muchos consideraban estas historias como supersticiones, para algunos, los encuentros con estos seres eran demasiado reales para ser ignorados. Las batallas en Guadalcanal dejaron una marca indeleble en la historia de las Islas Salomón y en la memoria de quienes lucharon allí. Los relatos de los gigantes, combinados con los horrores de la guerra, crearon una atmósfera de misterio y temor que perdura hasta hoy. Las historias de los soldados y los nativos continúan siendo una parte vital del folclore de Guadalcanal, manteniendo viva la fascinación por los secretos y las leyendas de esta isla histórica. Las tribus indígenas de las Islas Salomón han contado historias sobre gigantes durante generaciones. Estos relatos, transmitidos oralmente de padres a hijos, describen a seres colosales que habitan en las montañas y las selvas del archipiélago. Según las leyendas, estos gigantes son descendientes de los Nefilim bíblicos, seres poderosos y temidos que una vez caminaron sobre la tierra. Números 13:33. Las historias locales describen a los gigantes como criaturas de gran estatura, con características físicas impresionantes y una fuerza sobrehumana. Se dice que estos seres viven en cuevas profundas y evitan el contacto con los humanos, emergiendo solo en ocasiones especiales. Algunos relatos los describen como guardianes benevolentes de la tierra, mientras que otros los pintan como seres peligrosos y territoriales, capaces de causar gran daño. El folclore de las Islas Salomón también incluye relatos de encuentros entre humanos y gigantes. Estos encuentros a menudo terminan en conflicto, con los gigantes protegiendo sus territorios de los intrusos. Los nativos creen que estos seres poseen conocimientos y habilidades ancestrales que les permiten vivir en armonía con la naturaleza y que cualquier intento de perturbarlos podría traer graves consecuencias. Los relatos indígenas sobre gigantes son más que simples historias. Forman una parte integral de la identidad cultural de las tribus de las Islas Salomón. Estos cuentos sirven como advertencias y lecciones, recordando a las generaciones futuras la importancia de respetar la tierra y sus misterios. A medida que la modernidad se infiltra en estas islas remotas, las leyendas de los gigantes continúan siendo un vínculo vital con el pasado, preservando la rica herencia cultural de sus habitantes.
En los últimos años, las investigaciones modernas han comenzado a arrojar nueva luz sobre las leyendas de los gigantes en las Islas Salomón. Exploradores, arqueólogos y antropólogos han dedicado sus esfuerzos a desentrañar la verdad detrás de estos relatos antiguos. Utilizando tecnologías avanzadas y métodos científicos, han realizado descubrimientos que sugieren que podría haber más verdad en estas leyendas de lo que se pensaba anteriormente. Uno de los investigadores más destacados en este campo es Marius Boy Ryan, un explorador y antropólogo que ha pasado años estudiando las tradiciones y mitologías locales de las Islas Salomón. Sus investigaciones han revelado una rica historia oral que habla de gigantes y seres sobrenaturales que habitan las profundidades de las islas. Boy Ryan ha documentado numerosos testimonios de los nativos que describen encuentros y avistamientos de estos seres colosales. Las investigaciones arqueológicas también han proporcionado evidencia intrigante. En varias islas del archipiélago se han encontrado estructuras megalíticas y restos óseos que sugieren la presencia de una civilización avanzada y desconocida. Estos hallazgos han llevado a algunos científicos a considerar la posibilidad de que los gigantes de las leyendas locales pudieran haber sido seres reales que existieron en tiempos antiguos. A medida que las investigaciones continúan, la fascinación por los gigantes de las Islas Salomón no muestra signos de disminuir. Cada nuevo descubrimiento aporta más piezas al rompecabezas, desafiando nuestra comprensión de la historia y la mitología. La combinación de la ciencia moderna con las ricas tradiciones orales de las islas ofrece una oportunidad única para explorar y quizás finalmente entender el misterio de los gigantes que han capturado la imaginación de tantos. Marius Boy Ryan es una figura clave en la exploración de los misterios de las Islas Salomón. Este distinguido investigador y director de la Solomon Anthropological Expedition ha dedicado su vida a desentrañar los secretos de este remoto archipiélago. Sus esfuerzos han llevado a una inmersión profunda en las tradiciones y mitologías locales, revelando capas de conocimiento ancestral que arrojan luz sobre los enigmas que aún aguardan ser descubiertos. Boy Ryan ha vivido y trabajado en las Islas Salomón durante muchos años, desempeñando roles cruciales como piloto de helicóptero e ingeniero. Su vínculo con las islas se profundizó aún más cuando contrajo matrimonio con una mujer nativa, integrándose plenamente en la comunidad local. Este acceso íntimo a la cultura y las tradiciones de las islas le ha permitido recopilar relatos de primera mano sobre los gigantes y otros fenómenos misteriosos. En 2010, Boy Ryan publicó su libro titulado Misterios de las Islas Salomón, una obra que recoge relatos fascinantes de la población local, incluida su propia esposa. Este libro documenta sus descubrimientos y ofrece descripciones detalladas de las características físicas distintivas de los gigantes de Guadalcanal. Según los testimonios recogidos, estos seres alcanzan alturas impresionantes, superando los 10 pies, con cabello largo y oscuro, cejas dobles, ojos rojos intensos, narices chatas y bocas anchas. Las investigaciones de Boy Ryan no solo han confirmado la existencia de estos gigantes en las islas, sino que también han sugerido que podrían tener estructuras sociales complejas. Esta posibilidad plantea la idea de que existan miles de ellos aún no descubiertos, habitando las profundidades de las islas hasta el día de hoy. Los esfuerzos de Boy Ryan continúan, y su trabajo sigue siendo una fuente invaluable de información y una inspiración para aquellos que buscan entender los misterios de las Islas Salomón. Las descripciones físicas de los gigantes de las Islas Salomón son tan impresionantes como inquietantes.
Según los testimonios recogidos por Marius Boy Rayon y otros investigadores, estos seres colosales tienen una estatura que supera los 10 pies, es decir, más de 3 metros de altura. Esta imponente altura, combinada con sus características distintivas, los hace figuras de temor y fascinación en igual medida. Además de su altura descomunal, los gigantes de Guadalcanal tienen características físicas únicas. Se dice que tienen el cabello largo y oscuro, a menudo descrito como suelto y desaliñado, lo que les da un aspecto aún más salvaje y primitivo. Sus cejas son dobles y sus ojos de un rojo intenso, rasgos que contribuyen a su apariencia aterradora. Sus narices son chatas y sus bocas anchas, detalles que se destacan en los relatos de aquellos que afirman haberlos visto. La piel de estos gigantes se describe generalmente como gruesa y resistente, capaz de soportar las duras condiciones del entorno selvático de las islas. Sus cuerpos son robustos y musculosos, lo que sugiere una fuerza física extraordinaria. Estas descripciones han llevado a algunos a especular que estos seres podrían haber sido adaptaciones evolutivas de humanos antiguos, desarrolladas para sobrevivir en un entorno extremadamente hostil. Las descripciones detalladas de los gigantes no solo alimentan las leyendas locales, sino que también proporcionan pistas valiosas para los investigadores que intentan entender su origen y naturaleza. Las investigaciones sugieren que los gigantes de las Islas Salomón podrían tener estructuras sociales complejas. Marius Boy Rayon, a través de sus estudios y testimonios recopilados, ha propuesto que estos seres no son simples trogloditas aislados, sino que podrían vivir en comunidades organizadas con roles y jerarquías bien definidos. Esta idea desafía la percepción de los gigantes como seres primitivos y plantea preguntas fascinantes sobre su cultura y modo de vida. Según los relatos locales, los gigantes habitan en vastos sistemas de cuevas, lo que sugiere un conocimiento avanzado de la geografía y la ingeniería subterránea. Estas cuevas no solo les proporcionan refugio, sino que también podrían servir como centros comunitarios donde los gigantes se reúnen, planifican y viven en relativa seguridad. La existencia de estos sistemas de cuevas indica una cooperación y organización que va más allá de lo que se esperaría de criaturas meramente salvajes. Las historias también mencionan que los gigantes tienen líderes o figuras de autoridad que guían a sus comunidades. Estos líderes son respetados por su sabiduría y fuerza, y su papel es crucial para mantener el orden y la cohesión dentro de la comunidad. La presencia de líderes sugiere una estructura social jerárquica, donde cada individuo tiene un rol específico que desempeñar para el bienestar del grupo. Además, se dice que los gigantes tienen costumbres y rituales propios, que podrían incluir ceremonias de iniciación, ritos funerarios y celebraciones de eventos importantes. Estas prácticas culturales, transmitidas de generación en generación, refuerzan la identidad y la cohesión social de los gigantes. La idea de que estos seres tienen una rica vida cultural y social añade una nueva dimensión al misterio, sugiriendo que hay mucho más por descubrir sobre ellos y su modo de vida en las profundidades de las Islas Salomón. Las cuevas subterráneas de las Islas Salomón son un componente crucial en las leyendas de los gigantes. Estas vastas y laberínticas formaciones rocosas han sido descritas en numerosos relatos locales como los hogares y refugios de los Nefilim. La complejidad y extensión de estos sistemas de cuevas sugieren un conocimiento avanzado de la geología y una capacidad para modificar el entorno de manera significativa. Según los nativos, estas cuevas no solo sirven como refugio, sino también como lugares sagrados donde los gigantes realizan sus rituales y ceremonias.
La entrada a estas cuevas a menudo está oculta o protegida por la geografía natural de la isla, lo que las hace difíciles de encontrar y explorar para los forasteros. Algunos creen que las cuevas están custodiadas por espíritus o entidades que protegen los secretos y tesoros ocultos en su interior. Las exploraciones modernas han intentado desentrañar los misterios de estas cuevas, pero el acceso ha sido limitado debido a su ubicación remota y las difíciles condiciones ambientales. Sin embargo, las pocas expediciones que han logrado adentrarse en estos laberintos subterráneos han descubierto artefactos antiguos y estructuras megalíticas que sugieren una actividad humana o nefilim significativa. Estos hallazgos han llevado a algunos investigadores a considerar la posibilidad de que las cuevas fueran utilizadas no solo como refugios, sino también como centros de actividad cultural y social. La conexión entre las cuevas y los gigantes es un tema recurrente en la mitología local. Las historias de los nativos sobre encuentros con gigantes en estas cuevas han perdurado a lo largo del tiempo, manteniendo viva la fascinación por estos lugares misteriosos. A medida que la tecnología avanza, las futuras exploraciones podrían revelar más sobre la relación entre los gigantes y sus hogares subterráneos, arrojando luz sobre un aspecto crucial de las leyendas de las Islas Salomón. Los encuentros con los gigantes de las Islas Salomón han sido descritos en numerosos relatos locales, y cada uno de ellos aporta un toque de escalofrío a la ya fascinante leyenda. Estos encuentros no son simplemente cuentos para asustar a los niños. Son historias transmitidas de generación en generación que han sido corroboradas por múltiples testigos a lo largo de los años. Los detalles vívidos y las experiencias compartidas sugieren que hay algo de verdad en estos relatos inquietantes. Una de las historias más famosas es la de Mango, una niña que fue secuestrada por los gigantes y desapareció durante un cuarto de siglo. Durante su cautiverio, Mango fue tomada como esposa por uno de los gigantes y dio a luz a un hijo mestizo. Su regreso a la comunidad, en un estado irreconocible y angustiante, dejó una impresión duradera en los habitantes locales. La historia de Mango no solo es un testimonio del terror que estos gigantes pueden infundir, sino también de la resiliencia y la tragedia humana. Otro relato intrigante proviene de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Soldados japoneses y estadounidenses, en medio de los enfrentamientos en Guadalcanal, informaron haber visto a criaturas de dimensiones titánicas que atacaban con ferocidad. Estos encuentros, descritos como aterradores e inexplicables, añadieron una capa adicional de temor a la ya brutal realidad de la guerra. Los testimonios de los soldados, aunque inicialmente desestimados como producto del estrés de combate, han sido objeto de investigaciones más profundas en años recientes. La existencia de estos encuentros escalofriantes ha llevado a algunos a creer que los gigantes no solo son seres reales, sino que también interactúan con los humanos de maneras que desafían nuestra comprensión. Las historias de secuestros, ataques y encuentros fortuitos continúan alimentando el misterio y la fascinación por estos seres. Cada nuevo relato se suma a la rica tapestría de leyendas que rodea a las Islas Salomón, manteniendo viva la pregunta sobre la verdadera naturaleza de los gigantes que habitan en sus profundidades. El caso de Mango es uno de los relatos más escalofriantes y trágicos que circulan entre los habitantes de las Islas Salomón. Mango era una joven de una aldea local que, según las historias, fue secuestrada por los gigantes y desapareció sin dejar rastro. Durante 25 años, su paradero fue un misterio y la comunidad la dio por muerta.
Sin embargo, su eventual regreso sacudió a la aldea y dejó una huella imborrable en la memoria colectiva de su gente. Cuando Mango finalmente regresó, estaba irreconocible. Se decía que había sido tomada como esposa por uno de los gigantes y durante su cautiverio dio a luz a un hijo mestizo. La experiencia fue traumática y dejó profundas cicatrices emocionales en Mango, quien nunca pudo recuperarse completamente de su tiempo entre los gigantes. Su historia es un testimonio del terror y la brutalidad que estos seres pueden infligir a los humanos. El hijo de Mango, nacido de su unión con un gigante, también es parte integral de esta historia. Aunque se desconocen muchos detalles sobre su vida, se sabe que murió trágicamente a una edad temprana. La existencia de este niño mestizo plantea preguntas inquietantes sobre la naturaleza de los gigantes y su capacidad para cruzar las barreras entre especies. Su corta vida y su muerte violenta son un recordatorio del peligro inherente en estos encuentros. El impacto del caso de Mango en su comunidad fue profundo. Su regreso no solo confirmó las peores sospechas de los aldeanos sobre los gigantes, sino que también reforzó las leyendas y los temores transmitidos a lo largo de generaciones. La historia de Mango es un ejemplo poderoso de cómo las experiencias individuales pueden alimentar y perpetuar las narrativas colectivas, manteniendo vivos los mitos y leyendas en la conciencia de una comunidad. Su relato sigue siendo contado como una advertencia y un recordatorio del oscuro y misterioso mundo que habita en las profundidades de las Islas Salomón. Durante la campaña de las Islas Salomón, en la Segunda Guerra Mundial, tanto soldados japoneses como estadounidenses reportaron encuentros extraños y aterradores con criaturas gigantes. Estos testimonios se originaron en medio de los enfrentamientos feroces en las densas selvas de Guadalcanal. Los relatos de los soldados describen a seres enormes que aparecían repentinamente, causando pánico y confusión en las tropas ya agotadas por la guerra. Los informes japoneses fueron los primeros en registrar estos encuentros. Los soldados afirmaban haber visto a gigantes atacando con una fuerza descomunal, aparentemente inmunes a las balas. Estos seres, descritos como figuras colosales con ojos brillantes y una agilidad sorprendente, atacaban en medio de la noche, sembrando el terror entre las filas japonesas. La incredulidad inicial de los oficiales pronto se convirtió en una preocupación seria cuando los avistamientos se multiplicaron. Por su parte, los soldados estadounidenses también reportaron encuentros similares. En los densos bosques y montañas de Guadalcanal, describieron haber visto sombras gigantes moviéndose entre los árboles, observándolos. Algunos de estos encuentros terminaron en confrontaciones directas, donde las armas de fuego parecían tener poco efecto sobre las criaturas. Los informes de los soldados, aunque inicialmente desestimados como estrés de combate o alucinaciones, comenzaron a ser tomados más en serio a medida que los testimonios se acumulaban. Estos testimonios de la Segunda Guerra Mundial han alimentado el misterio de los gigantes en las Islas Salomón. Aunque algunos investigadores sugieren explicaciones racionales, como animales grandes mal identificados o efectos del estrés, la persistencia y consistencia de los relatos dejan abierta la posibilidad de que los soldados realmente hayan encontrado algo inexplicable. Estos encuentros bélicos, además de añadir una capa de terror a la historia de la guerra en el Pacífico, continúan siendo un enigma fascinante para historiadores y exploradores. La figura de los gigantes no es exclusiva de las Islas Salomón. Aparece en las mitologías de diversas culturas alrededor del mundo. Desde los nefilim bíblicos hasta los jotuns de la mitología nórdica,
los gigantes han sido representados como seres poderosos y temidos. Estas figuras míticas a menudo simbolizan fuerzas de la naturaleza, el caos y lo desconocido, reflejando las preocupaciones y temores humanos a lo largo de la historia. En la mitología griega, los gigantes eran los hijos de Gea, la tierra, y Urano, el cielo. Fueron engendrados en un intento de derrocar a los dioses del Olimpo, lo que resultó en la gigantesca batalla conocida como la Gigantomaquia. Estos seres eran descritos como enormes y de fuerza descomunal, capaces de desafiar incluso a los dioses. Este conflicto mitológico refleja la eterna lucha entre el orden y el caos, una temática recurrente en muchas culturas. Los relatos bíblicos de los Nefilim también contribuyen a esta rica tapicería de mitos. Los Nefilim, mencionados en el Génesis y en otros textos apócrifos como el libro de Enoc, son descritos como los héroes de antaño, hombres de renombre. Estos seres, resultado de la unión entre los ángeles caídos y las mujeres humanas, eran conocidos por su gran tamaño y poder. La existencia de los Nefilim y su impacto en la humanidad es un tema que ha fascinado a teólogos y estudiosos durante siglos. La presencia de gigantes en tantas culturas sugiere una posible base común para estos mitos. Algunos investigadores especulan que estos relatos podrían ser ecos de antiguas experiencias humanas, con especies extintas de homínidos gigantes o con humanos de estatura extraordinaria. La universalidad de estos mitos también podría indicar una necesidad compartida de explicar fenómenos naturales y sociales a través de la personificación de fuerzas colosales. Los gigantes de las Islas Salomón se insertan en esta rica tradición, añadiendo su propio matiz a la comprensión global de estas figuras míticas. Las teorías sobre los orígenes de los gigantes son tan diversas como fascinantes, abarcando desde explicaciones científicas hasta mitológicas. Una de las teorías más discutidas es la posibilidad de que los gigantes sean descendientes de una raza antigua de humanos de gran tamaño, posiblemente vinculados a los Nefilim mencionados en la Biblia. Según el Génesis 6:4, los Nefilim eran los héroes de la antigüedad, hombres de renombre, y su linaje podría haberse mantenido en lugares remotos como las Islas Salomón. Otra teoría sugiere que los gigantes podrían ser una especie de homínidos desconocidos para la ciencia moderna. Esta hipótesis se basa en descubrimientos arqueológicos de restos óseos que indican la existencia de humanos de gran estatura en épocas prehistóricas. Los hallazgos de huesos gigantes en diversos lugares del mundo han llevado a algunos investigadores a considerar la posibilidad de que una especie de homínidos gigantes haya sobrevivido en áreas aisladas, lejos del contacto humano. Las leyendas locales de las Islas Salomón también alimentan la teoría de que los gigantes podrían ser seres sobrenaturales, tal vez descendientes de los ángeles caídos descritos en textos apócrifos como el libro de Enoc. Estos seres, según la mitología, fueron castigados y exiliados a la tierra, donde engendraron a los Nefilim. La creencia en seres sobrenaturales aún es fuerte en muchas culturas indígenas, y las historias sobre los gigantes podrían ser una manifestación de estas creencias profundas y antiguas. Finalmente, algunos investigadores plantean la posibilidad de que los gigantes sean el resultado de una combinación de factores genéticos y ambientales. Condiciones específicas como la abundancia de recursos y el aislamiento geográfico podrían haber favorecido el desarrollo de una población de gran tamaño en las Islas Salomón. Aunque no existe una respuesta definitiva, estas teorías proporcionan un marco para entender mejor los relatos sobre los gigantes y su posible origen. Cada nueva pieza de evidencia acerca un poco más a los investigadores a desentrañar este antiguo misterio.
La conexión entre los gigantes y las pirámides de México es un tema que ha intrigado a arqueólogos y mitólogos por igual. En la mitología mesoamericana existen relatos sobre seres colosales llamados Quinemim, que se dice ayudaron a construir las imponentes pirámides. Estos gigantes, según las historias, poseían una fuerza y habilidades sobrehumanas que les permitieron erigir estructuras que aún hoy desconciertan a los estudiosos por su complejidad y precisión. Las pirámides de Teotihuacán, Cholula y otras ciudades antiguas de México son ejemplos de esta impresionante arquitectura. Los registros históricos de los misioneros españoles, como los escritos de Fray Bernardino de Sahagún, mencionan relatos indígenas sobre gigantes que una vez habitaron estas tierras. Estos seres eran conocidos por su estatura y fuerza excepcionales, y se cree que jugaron un papel crucial en la construcción de las grandes pirámides y templos. La Biblia también hace referencia a la existencia de gigantes en tierras antiguas, lo que ha llevado a algunos investigadores a buscar conexiones entre estos relatos bíblicos y las leyendas mesoamericanas. Números 13:33 menciona: «Y allí vimos a los gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos». Este versículo ha sido interpretado por algunos como evidencia de que los gigantes bíblicos podrían haber viajado o migrado a otras partes del mundo, incluyendo América. Las investigaciones modernas han revelado que la construcción de las pirámides requería conocimientos avanzados de astronomía, matemáticas y arquitectura, conocimientos que, según las leyendas, fueron impartidos por los gigantes. Aunque estas teorías aún son objeto de debate, la idea de que los gigantes tuvieron un papel en la creación de estas maravillas arquitectónicas sigue siendo una posibilidad fascinante. La intersección de mitología, historia y arqueología en este contexto proporciona un rico campo de estudio y especulación sobre el papel de los gigantes en las civilizaciones antiguas. Durante la colonización de México, los misioneros españoles recopilaron numerosos relatos sobre gigantes de las poblaciones indígenas. Fray Bernardino de Sahagún, uno de los cronistas más conocidos, documentó muchas de estas historias en su obra Historia General de las Cosas de Nueva España. Según Sahagún, los indígenas hablaban de gigantes que habían habitado la tierra antes de la llegada de los pueblos actuales y que habían dejado su huella en forma de estructuras monumentales. Uno de los relatos más intrigantes es el de los Quinametzin, que los indígenas describían como una raza de gigantes que construyó las pirámides y otros grandes edificios. Estos seres eran conocidos por su tamaño y fuerza sobrehumana, y se decía que habían sido destruidos por los dioses debido a su arrogancia y maldad. La leyenda de los Quinametzin no solo ofrece una explicación mitológica para las impresionantes construcciones, sino que también refleja una visión moralista de la historia antigua. Fray Andrés de Olmos, otro misionero y filólogo destacado, también recopiló relatos sobre gigantes. En sus escritos, Olmos menciona el descubrimiento de huesos de un pie humano de dimensiones extraordinarias en el palacio del virrey Antonio de Mendoza. Cada dedo medía casi la palma de una mano, lo que sugiere la existencia de seres de proporciones colosales. Este hallazgo fue visto como una confirmación de las leyendas indígenas y atrajo la atención de los colonizadores y estudiosos de la época. Estos relatos de misioneros y descubrimientos arqueológicos han alimentado la especulación sobre la posible existencia de gigantes en la antigüedad. Aunque muchos consideran que estas historias son mitos y exageraciones, la consistencia de los relatos a lo largo del tiempo y las evidencias físicas encontradas
siguen siendo un tema de interés para investigadores y entusiastas. La conexión entre los relatos bíblicos, las leyendas indígenas y los hallazgos arqueológicos crea un tapiz fascinante que continúa atrayendo a aquellos que buscan desentrañar los misterios del pasado. Nan Madol, un sitio arqueológico en la isla de Pohnpei en Micronesia, ha desconcertado a los investigadores durante décadas. Esta antigua ciudad está compuesta por una serie de islas artificiales conectadas por canales, construidas con enormes bloques de basalto. Las estructuras masivas, algunas de las cuales alcanzan alturas de hasta 58 pies, sugieren un conocimiento avanzado de la ingeniería y una capacidad impresionante para manipular materiales pesados. La construcción de Nan Madol ha llevado a algunos a especular sobre la posible participación de gigantes en su creación. Los bloques de basalto utilizados en la construcción pesan varias toneladas y su transporte y ensamblaje habrían requerido una fuerza y habilidades considerables. Las leyendas locales hablan de una raza de gigantes que una vez habitó la isla y que poseía la fuerza necesaria para erigir tales estructuras. Estas historias se han transmitido de generación en generación, manteniendo vivo el misterio de Nan Madol. En 1907, el gobernador alemán de Pohnpei, Victor Berg, descubrió una tumba sellada en Nan Madol que contenía restos óseos de proporciones inusuales. Los huesos encontrados eran significativamente más grandes que cualquier otro hallado anteriormente, lo que llevó a Berg a considerar la posibilidad de que una raza de gigantes hubiera habitado la isla. Sin embargo, su investigación fue interrumpida abruptamente cuando murió en circunstancias misteriosas tras una violenta tormenta que azotó la isla, lo que muchos interpretaron como una maldición por haber profanado la tumba. La relación entre Nan Madol y los gigantes sigue siendo un tema de intenso debate y fascinación. Las estructuras monumentales del sitio, junto con los relatos locales y los descubrimientos arqueológicos, sugieren una historia compleja y en gran parte desconocida. Los esfuerzos continuos por explorar y entender Nan Madol podrían proporcionar más pistas sobre los habitantes originales de la isla y el papel que los gigantes podrían haber jugado en su construcción. La historia de Victor Berg, el gobernador alemán de Pohnpei, en el año 1907, es uno de los relatos más intrigantes y trágicos asociados con el sitio arqueológico de Nan Madol. Berg, fascinado por las estructuras monumentales y los misterios que rodeaban la isla, emprendió una expedición para explorar una tumba sellada que se creía que contenía los restos de los antiguos gobernantes de la región. Su descubrimiento fue sorprendente y aterrador a la vez. Al abrir la tumba, Berg encontró restos óseos de proporciones significativamente mayores a las de un ser humano común. Estos hallazgos reforzaron las leyendas locales sobre una raza de gigantes que una vez gobernó la isla. Sin embargo, la euforia del descubrimiento fue breve. La noche siguiente, una tormenta violenta azotó la isla, acompañada por extraños sonidos y la aparición de luces brillantes en el cielo. La mañana siguiente, Victor Berg fue encontrado muerto, un evento que los lugareños interpretaron como una represalia sobrenatural por haber profanado la tumba sagrada. El trágico fin de Berg no solo sumó una capa de misterio a Nan Madol, sino que también fortaleció la creencia en la existencia de fuerzas sobrenaturales que protegen el sitio. Las historias sobre su muerte se convirtieron en una advertencia para los futuros exploradores y reforzaron las leyendas sobre los gigantes y sus poderes. La combinación de descubrimientos arqueológicos y eventos inexplicables ha mantenido viva la fascinación por Nan Madol y sus antiguos habitantes. Los registros de la época de Berg y los testimonios de los lugareños han sido objeto de estudio y debate. Aunque algunos intentan racionalizar su muerte como una coincidencia trágica,
La mayoría de los habitantes de Pompey creen firmemente en la maldición que protege los secretos de Nan Madol. La historia de Victor Berg sigue siendo un recordatorio del respeto y la precaución con la que se deben abordar los misterios antiguos, especialmente aquellos que están profundamente entrelazados con las creencias y tradiciones locales. Tras la Primera Guerra Mundial, Japón asumió el control de la isla de Pompey y con ello también tomó interés en el enigmático sitio de Nan Madol. Los científicos japoneses, fascinados por las historias y las estructuras monumentales, iniciaron una serie de investigaciones para desentrañar los misterios que rodeaban a este complejo arqueológico. Sus esfuerzos no solo se centraron en la superficie, sino que también exploraron las profundidades del océano alrededor de la isla. Una de las revelaciones más sorprendentes de las investigaciones japonesas fue el descubrimiento de una ciudad sumergida que se extendía más allá de las estructuras visibles de Nan Madol. Este hallazgo sugirió que el complejo era mucho más vasto de lo que se pensaba originalmente, con una parte significativa de la ciudad ahora sumergida bajo el agua. Este descubrimiento abrió nuevas preguntas sobre la historia y la evolución de la isla y sus habitantes. Entre los hallazgos más impactantes durante estas investigaciones se encontraron enormes ataúdes de platino en el lecho marino. Al abrir estos sarcófagos, los científicos descubrieron restos humanos de estatura gigantesca, estimados en alrededor de 10 pies de altura. Estos descubrimientos reforzaron las leyendas locales sobre una raza de gigantes que una vez habitó la isla y que poseía conocimientos avanzados de ingeniería y metalurgia. Desafortunadamente, muchos de los registros de estas investigaciones se perdieron durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los archivos japoneses fueron destruidos o dispersados. Sin embargo, los fragmentos de información que han sobrevivido continúan intrigando a los investigadores modernos. La combinación de estructuras sumergidas, ataúdes de platino y restos óseos gigantes sugiere una civilización antigua y avanzada, cuyo legado sigue siendo un enigma por resolver. Las investigaciones continuas en Nan Madol podrían revelar más sobre la verdadera naturaleza de estos antiguos habitantes y su impresionante ciudad. El hallazgo de los ataúdes de platino en el lecho marino de Nan Madol es uno de los descubrimientos más intrigantes y desconcertantes relacionados con los gigantes. Estos sarcófagos, encontrados por científicos japoneses en el siglo XX, contienen restos humanos de dimensiones extraordinarias, lo que sugiere la existencia de una raza de gigantes que una vez habitó la isla. El uso de platino para fabricar los ataúdes también plantea preguntas fascinantes sobre la tecnología y los recursos disponibles para estos antiguos habitantes. El platino es un metal raro y difícil de trabajar, lo que indica un alto nivel de habilidad y conocimiento en metalurgia por parte de quienes construyeron estos ataúdes. Este hecho ha llevado a algunos investigadores a especular que los gigantes de Nan Madol poseían tecnologías avanzadas que les permitieron manipular materiales que incluso hoy en día son difíciles de manejar. La existencia de estos ataúdes sugiere una cultura sofisticada, con prácticas funerarias elaboradas destinadas a honrar a sus muertos de una manera excepcional. Además de los aspectos técnicos, los ataúdes de platino también tienen un significado cultural y espiritual. En muchas culturas, los materiales preciosos, como el platino, se utilizan en rituales y ceremonias para simbolizar poder, riqueza y conexión con lo divino. El uso de este metal en los ataúdes de los gigantes podría reflejar su estatus elevado y su importancia dentro de la sociedad antigua de Nan Madol. Estos sarcófagos no solo eran contenedores físicos, sino también símbolos de la grandeza y el legado de los gigantes.
La pérdida de registros detallados durante la Segunda Guerra Mundial ha dificultado la comprensión completa de estos hallazgos. Sin embargo, los fragmentos de información que han sobrevivido siguen fascinando a los investigadores y exploradores. Los ataúdes de platino de Nan Madol representan una pieza crucial del rompecabezas que es la historia de los gigantes, sugiriendo una civilización avanzada que dejó una huella duradera en las islas del Pacífico. Las futuras investigaciones podrían desvelar más sobre estas enigmáticas figuras y su impacto en la historia de la humanidad. Las profecías bíblicas han sido una fuente constante de fascinación y especulación en relación con el retorno de los Nefilim, los gigantes mencionados en el Génesis y otros textos antiguos. En el libro del Apocalipsis se describe un tiempo de grandes tribulaciones en los últimos días, con la aparición de seres poderosos que desatarán el caos en la tierra. Apocalipsis 9, 7, 10 menciona un ejército de langostas con poder de escorpiones, una imagen que algunos interpretan como un simbolismo de la resurrección de antiguos gigantes o Nefilim. El Evangelio de Lucas también aporta una perspectiva sobre los eventos catastróficos de los últimos días. Lucas 21:26 dice: «Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán sacudidas». Este versículo ha sido interpretado por algunos estudiosos como una alusión al retorno de los Nefilim y otros seres sobrenaturales, cuyo regreso sería una señal del inminente juicio final. Estas interpretaciones han llevado a muchos a buscar conexiones entre los relatos bíblicos y las leyendas contemporáneas sobre gigantes en lugares remotos como las Islas Salomón. La idea de que los Nefilim podrían haber encontrado refugio en áreas aisladas del mundo y estar esperando su momento para regresar encaja con muchas de las profecías apocalípticas. Los descubrimientos arqueológicos y los testimonios de encuentros con gigantes en las Islas Salomón refuerzan la posibilidad de que estas antiguas profecías podrían tener una base de verdad. La combinación de textos bíblicos, mitología y descubrimientos modernos crea un tapiz complejo y fascinante. Mientras algunos interpretan estos textos como meras alegorías, otros creen firmemente que podrían estar describiendo eventos futuros con una precisión asombrosa. La conexión entre los Nefilim y las Islas Salomón sigue siendo un tema de debate y estudio, con cada nueva evidencia arrojando luz sobre el posible cumplimiento de estas antiguas profecías en nuestra era. La relación entre los gigantes y los eventos apocalípticos es un tema recurrente en muchas tradiciones y mitologías. En la Biblia, los Nefilim están asociados con épocas de gran maldad y corrupción, lo que llevó a Dios a enviar el diluvio para purgar la tierra. Génesis 6, 5, 7. Este acto de limpieza divina sugiere que la presencia de los gigantes era vista como una amenaza para la humanidad, una idea que se repite en varias culturas y religiones. El Apocalipsis menciona varios eventos catastróficos que muchos interpretan como señales del fin de los tiempos. Entre estos eventos, algunos ven la posible resurrección de los Nefilim como un precursor de la destrucción final. Apocalipsis 9, 2, 3 describe cómo del abismo suben langostas con poder de escorpiones, una imagen que algunos creen podría simbolizar el retorno de seres antiguos y poderosos. Esta interpretación apocalíptica alimenta la idea de que los gigantes, si alguna vez regresan, lo harán en tiempos de gran tribulación. La mitología de otras culturas también presenta a los gigantes como heraldos del fin del mundo. En la mitología nórdica, los Jotuns o gigantes de hielo juegan un papel crucial en el Ragnarök, el evento que marca el fin del cosmos y el renacimiento de un nuevo mundo. Estos paralelismos
sugieren una narrativa universal, donde los gigantes son vistos como agentes del caos y la transformación, preparando el camino para un nuevo orden. Las investigaciones modernas sobre los gigantes en lugares como las Islas Salomón podrían aportar más contexto a estas antiguas creencias. Los relatos de encuentros con seres colosales y los descubrimientos arqueológicos que sugieren su existencia plantean preguntas sobre cómo estos mitos podrían estar conectados con eventos históricos reales. Mientras algunos ven estos relatos como meras fábulas, otros creen que podrían tener un fundamento real, apuntando a la posibilidad de que los gigantes desempeñen un papel en el destino final de la humanidad. Una de las teorías más intrigantes sobre los gigantes de las Islas Salomón es que poseían habilidades marítimas avanzadas que les permitieron navegar grandes distancias. Esta hipótesis sugiere que los gigantes, al igual que otras civilizaciones antiguas, desarrollaron conocimientos avanzados de navegación y construcción naval, lo que les permitió moverse a través de los vastos océanos del Pacífico. Imaginemos a estos colosos construyendo enormes embarcaciones, utilizando su fuerza titánica para manipular troncos masivos y ensamblar barcos capaces de surcar los mares. Los relatos locales y las investigaciones modernas sugieren que estos gigantes podrían haber construido barcos lo suficientemente grandes y resistentes para soportar sus proporciones y peso. La idea de que los gigantes tenían habilidades náuticas no solo añade una nueva dimensión a su historia, sino que también plantea preguntas sobre su capacidad para interactuar con otras culturas y civilizaciones. Podrían haber viajado entre islas, intercambiando conocimientos y recursos con otros pueblos del Pacífico. La construcción de embarcaciones para seres de tal tamaño habría requerido una ingeniosidad significativa en términos de diseño y materiales. Los gigantes, según esta teoría, habrían empleado técnicas avanzadas para tallar y ensamblar madera, creando naves robustas y funcionales. Las leyendas locales hablan de gigantes navegando en estas grandes embarcaciones, aventurándose en el mar en busca de nuevas tierras y oportunidades, lo que podría explicar su presencia en áreas tan diversas y remotas. La posibilidad de que los gigantes tuvieran habilidades marítimas avanzadas abre una nueva línea de investigación sobre sus movimientos y asentamientos. Si realmente podían construir y navegar barcos, es plausible que hayan explorado y colonizado múltiples islas, dejando rastros de su presencia en diferentes partes del Pacífico. Esta teoría, aunque fascinante y especulativa, invita a los investigadores a seguir buscando evidencias arqueológicas y antropológicas que puedan confirmar o refutar la existencia de estos navegantes colosales. Otra teoría fascinante sugiere que los gigantes podrían haber recibido ayuda de una civilización avanzada externa, lo que les permitió sobrevivir y prosperar en las Islas Salomón. Esta hipótesis plantea la posibilidad de contacto con seres de conocimiento y tecnología superiores, que pudieron haber influido en la cultura y el desarrollo de los gigantes. La idea de intervención externa no es nueva y ha sido explorada en diversas mitologías y teorías de la conspiración. Imaginemos una civilización avanzada, ya sea terrestre o extraterrestre, que se apiada de los gigantes y decide ayudarlos a establecerse en un lugar seguro y aislado. Esta civilización podría haber proporcionado a los gigantes herramientas y conocimientos que estaban más allá de su comprensión, permitiéndoles construir estructuras complejas y desarrollar una sociedad organizada. Los relatos de tecnologías avanzadas y conocimientos misteriosos en muchas culturas antiguas a menudo alimentan esta teoría,
Los relatos locales de las Islas Salomón a veces mencionan la presencia de seres sobrenaturales o dioses que interactuaron con los gigantes, ayudándoles en tiempos de necesidad. Estas historias podrían interpretarse como evidencia de una intervención externa, donde entidades poderosas ofrecieron su asistencia a los gigantes. La idea de que los gigantes recibieron ayuda de una fuente externa añade una capa de misticismo y maravilla a su historia, sugiriendo que su existencia y supervivencia podrían haber dependido de factores más allá de nuestro entendimiento. La teoría de ayuda externa también plantea preguntas sobre las posibles intenciones y motivos de estos benefactores. ¿Por qué ayudar a los gigantes? ¿Qué beneficios podrían haber obtenido de esta relación? Estas preguntas, aunque especulativas, invitan a los investigadores a considerar una amplia gama de posibilidades y a buscar evidencias que puedan arrojar luz sobre estas interacciones. La idea de una intervención externa en la historia de los gigantes es tanto intrigante como provocadora, sugiriendo que aún hay mucho por descubrir sobre estos enigmáticos seres. La intervención de entidades sobrenaturales en la vida de los gigantes de las Islas Salomón es un tema recurrente en las leyendas locales. Estas historias describen a los gigantes como seres conectados con el mundo espiritual, capaces de comunicarse y recibir ayuda de dioses, espíritus y otras entidades sobrenaturales. Esta conexión mística sugiere que los gigantes no solo eran físicamente imponentes, sino también espiritualmente poderosos, capaces de invocar y beneficiarse de fuerzas más allá de lo humano. Las leyendas hablan de dioses y espíritus que guiaban y protegían a los gigantes, proporcionándoles sabiduría y poderes especiales. Estas entidades sobrenaturales a menudo se describen como guardianes benevolentes que intervenían en momentos de crisis, ayudando a los gigantes a superar desafíos y adversidades. En algunos relatos, los espíritus locales actuaban como intermediarios entre los gigantes y los humanos, facilitando la coexistencia pacífica y el intercambio de conocimientos. El papel de las entidades sobrenaturales en la vida de los gigantes también incluye la posibilidad de castigos divinos. Las historias locales a veces mencionan que los gigantes que desobedecían o desafiaban a los dioses eran castigados severamente, lo que podría explicar algunos de los eventos catastróficos que afectaron a estas criaturas. Esta relación de temor y respeto hacia las entidades sobrenaturales añade una dimensión moral y espiritual a las leyendas de los gigantes, sugiriendo que su existencia estaba íntimamente ligada a las fuerzas divinas. La intervención de entidades sobrenaturales en la historia de los gigantes ofrece una perspectiva única sobre su cultura y creencias. Los relatos de dioses y espíritus que interactúan con los gigantes no solo enriquecen la narrativa mitológica, sino que también proporcionan un contexto para entender mejor su mundo. A medida que los investigadores continúan explorando las tradiciones y leyendas de las Islas Salomón, la influencia de lo sobrenatural en la vida de los gigantes sigue siendo un tema crucial para desentrañar sus misterios. Los eventos catastróficos, como terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas, podrían haber desempeñado un papel crucial en la historia de los gigantes de las Islas Salomón. Estas catástrofes naturales no solo habrían afectado la vida cotidiana de los gigantes, sino que también podrían haber creado oportunidades para su movimiento y reubicación. Las leyendas locales a menudo mencionan desastres naturales que alteraron el paisaje y forzaron a los gigantes a adaptarse o buscar nuevos refugios. Los terremotos y tsunamis, en particular, podrían haber tenido un impacto significativo en la vida de los gigantes. Estos eventos podrían haber destruido sus hogares y cambiado el entorno de manera drástica,
obligándolos a buscar nuevas áreas para asentarse. Las historias de migración y reubicación de los gigantes a menudo están vinculadas a tales desastres, sugiriendo que estas catástrofes actuaron como catalizadores para su movimiento a través del archipiélago y más allá. Las erupciones volcánicas también juegan un papel importante en las leyendas de los gigantes. La actividad volcánica en el Pacífico es bien conocida, y las erupciones podrían haber destruido asentamientos gigantes y creado nuevas formaciones geográficas. Las leyendas locales hablan de gigantes que utilizaban cuevas volcánicas como refugios temporales, protegiéndose de la destrucción y aprovechando las propiedades únicas de estos entornos para su supervivencia. Estas historias reflejan la resiliencia y adaptabilidad de los gigantes frente a las fuerzas de la naturaleza. La relación entre los eventos catastróficos y la historia de los gigantes también plantea preguntas sobre cómo estos seres interpretaron y respondieron a tales desastres. La interacción con la naturaleza y la capacidad de adaptarse a cambios drásticos habrían sido esenciales para su supervivencia. Los relatos de catástrofes y escapatorias de los gigantes no solo enriquecen su historia, sino que también proporcionan una visión de cómo estos seres enfrentaron y superaron desafíos monumentales. A medida que los investigadores continúan estudiando las Islas Salomón, estos aspectos seguirán siendo fundamentales para entender la compleja narrativa de los gigantes. La teoría de que los gigantes podrían haber evolucionado o adaptado de alguna manera para ocultarse entre la población humana es una perspectiva intrigante. Esta idea sugiere que con el tiempo los gigantes desarrollaron habilidades de camuflaje o incluso modificaron su apariencia física para integrarse en sociedades humanas sin ser detectados. Si bien esto suena como una trama de ciencia ficción, algunos investigadores consideran que podría haber una base real para tales adaptaciones evolutivas. Una posibilidad es que los gigantes hayan aprendido a vivir en reclusión, utilizando su entorno natural para ocultarse de los humanos. Las densas selvas y montañas de las Islas Salomón ofrecen numerosos escondites donde estos seres podrían haber evitado el contacto con las comunidades humanas. Además, la capacidad de moverse silenciosamente y evitar ser vistos podría haber sido una adaptación crucial para su supervivencia en un mundo cada vez más dominado por los humanos. Otra teoría sugiere que los gigantes podrían haber desarrollado una forma de camuflaje biológico, similar a cómo algunos animales pueden cambiar su color o apariencia para mezclarse con su entorno. Esta habilidad les permitiría integrarse mejor en la población humana, pasando desapercibidos mientras continuaban con sus vidas en las sombras. Aunque esta idea parece fantástica, no es completamente imposible desde una perspectiva biológica, considerando las increíbles adaptaciones que existen en el reino animal. La posibilidad de que los gigantes estén viviendo entre nosotros hoy en día, ocultos a simple vista, plantea preguntas fascinantes sobre la interacción entre especies y la evolución. Si los gigantes realmente han desarrollado tales habilidades, podría explicar por qué hay tan pocos avistamientos modernos y por qué las leyendas persisten sin pruebas concluyentes. Esta teoría invita a una reflexión profunda sobre nuestra comprensión de la biología y la adaptación, sugiriendo que aún hay mucho por descubrir sobre estos enigmáticos seres y su capacidad para sobrevivir en un mundo cambiante. El enigma de los gigantes de las Islas Salomón es una narrativa rica en mitología, historia y especulación científica. A lo largo de los siglos, las historias de estos seres colosales han fascinado a exploradores, investigadores y lugareños por igual. Cada relato, cada descubrimiento arqueológico y cada teoría añadida contribuye a un tapiz complejo
que sigue capturando la imaginación y la curiosidad de aquellos que se aventuran a explorar estos misterios. La interacción entre los gigantes y los humanos, ya sea a través de encuentros aterradores, leyendas compartidas o investigaciones científicas, refleja una conexión profunda y duradera. Estas historias no solo son importantes para la cultura de las Islas Salomón, sino que también ofrecen una ventana a cómo las sociedades humanas han interpretado y respondido a lo desconocido. La persistencia de estas leyendas sugiere que los gigantes, reales o no, han dejado una marca indeleble en la historia y la imaginación colectivas. Las múltiples teorías sobre los orígenes, habilidades y adaptaciones de los gigantes subrayan la complejidad de este enigma, desde interpretaciones bíblicas hasta especulaciones científicas. Cada perspectiva ofrece una pieza del rompecabezas, invitando a una exploración continua y un debate abierto. Los gigantes de las Islas Salomón representan un punto de encuentro entre la mitología y la ciencia, un recordatorio de que aún hay mucho por descubrir sobre nuestro mundo y sus habitantes. La fascinación por los gigantes también resalta la naturaleza humana de buscar respuestas a lo desconocido. A medida que la tecnología avanza y las investigaciones se profundizan, es posible que algún día desentrañemos los secretos que rodean a estos seres. Hasta entonces, las leyendas de los gigantes seguirán siendo una fuente de inspiración y misterio, recordándonos que la verdad puede ser tan vasta y compleja como las historias que contamos sobre ella. La posibilidad de un legado compartido entre los gigantes y los humanos es una idea que merece una consideración más profunda. Esta teoría sugiere que, a lo largo de la historia, los gigantes y los humanos no solo coexistieron, sino que también interactuaron y compartieron conocimientos y recursos. Esta relación simbiótica podría haber influido en el desarrollo cultural y tecnológico de ambas especies, dejando un impacto duradero en la historia de la humanidad. Las leyendas de las Islas Salomón y otras partes del mundo mencionan a menudo la presencia de gigantes como maestros y guías. En algunas culturas, se dice que estos seres impartieron conocimientos avanzados de construcción, astronomía y medicina a los humanos. Esta transmisión de saberes podría haber sido crucial para el progreso de las civilizaciones antiguas, ayudándolas a alcanzar logros que aún hoy en día nos asombran y desafían nuestra comprensión. El concepto de un legado compartido también puede explicar algunas de las similitudes arquitectónicas y culturales que existen entre civilizaciones antiguas en diferentes partes del mundo. Las pirámides de Egipto, las de México y las estructuras megalíticas de Nan Madol podrían tener un origen común en las enseñanzas y técnicas transmitidas por los gigantes. Esta idea, aunque especulativa, ofrece una perspectiva intrigante sobre la posible conexión entre diversas culturas antiguas y los misteriosos gigantes. La exploración de un legado compartido entre gigantes y humanos no solo enriquece nuestra comprensión del pasado, sino que también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la cooperación y la coexistencia. Si los gigantes realmente existieron y jugaron un papel en la historia humana, su legado sería un testimonio de cómo diferentes especies pueden trabajar juntas para alcanzar grandes cosas. Este concepto nos inspira a continuar explorando, aprendiendo y colaborando, recordándonos que el conocimiento y la innovación a menudo provienen de las interacciones más inesperadas.